Bienvenidos a esta noche, gracias por su fidelidad. Esta clase es de hermenéutica. Ya perdí el orden de contar qué número de clase es, pero estamos avanzando. Sí, estamos ya viendo el proceso de la interpretación. Así que volvamos a la palabra de nuestro Dios. Nuestro versículo base está en el libro de Nehemías, capítulo 8, en el verso 8. Vamos a las escrituras, libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Siempre nos ponemos en pie mientras encontramos la Biblia en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8. Nota las escrituras. Mientras Esdras está leyendo la palabra de Dios, la Biblia nos dice lo que sucedía después del exilio. Y dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuántas verdades hay aquí que son expuestas para nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre, de la forma que tú quieres que podamos entender, para que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice a estos hermanos y su fidelidad. En Cristo te ruego. Amén. Bien, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Estamos estudiando ahora el proceso de la interpretación. Amén. Hemos estado aplicando los principios bíblicos para interpretar la palabra de nuestro Dios. Y estos principios bíblicos, literal, histórico, gramático, todo lo que nosotros hemos hablado en estos 5 principios de síntesis y de práctica, ahora tenemos que ponerlo al mismo tiempo en práctica. ¿Cómo se aplica todos estos principios? Y hemos establecido 4 procesos, ¿no es cierto? Primero, si queremos nosotros tomar el significado y luego llevarlo a nuestras vidas, tenemos que analizar el contexto, ¿no es cierto? Hemos visto 2 tipos de contexto, ya no voy a repetir, ojalá que usted esté trabajando en eso, siempre vuelva al contexto. Entonces, hacemos la pregunta cuando vamos al texto, ¿dónde está el texto? Y la Biblia nos responde, ¿no? A veces tenemos que mirar datos externos para ver lo que está fuera del texto y luego tenemos que meditar lo que está dentro del texto. Muy bien, hay un contexto literario, un contexto histórico. Luego de analizar el contexto, ¿qué hacemos? ¿Recuerdan? Las observaciones, ¿no es cierto? Entonces nuestro trabajo principal es leer, volver a leer el texto, preguntarnos quién escribió, a quién está escribiendo, qué personajes hay, qué está pasando, en qué lugares están. Tenemos que observar a detalle el texto y para eso hacemos análisis, ¿no es cierto? Analizamos el texto, la estructura lógica, sintáctica, morfológica, semántica. Tenemos que tratar de tomar el detalle en la palabra del Señor. Cuando usted estudia las Escrituras, bienvenida mi hermana, estudia la palabra de Dios, mire, usted tiene que siempre en las observaciones leer primero, volver a leer y pasar de nuevo otra vez la lectura, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo que nos revele, nos inspire o nos ilumine. Nos ilumine, ¿no es cierto? Ya se dio una revelación, ya hay inspiración, la revelación especial de Dios, la Biblia. Solo necesitamos que Dios nos dé mejor luz, pero eso debe ir de acuerdo al avance que tenemos diligente en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, entre paréntesis, si usted quiere mejorar su estudio en casa y la meditación que tiene en su hogar y la predicación en su hogar, cada vez que vaya a la palabra de Dios, lea el libro, lea el pasaje, vuelva a leerlo una y otra vez y pregúntese qué quiere decir el Señor. Principalmente pregúntese qué es lo que dice el texto para empezar, ¿no es cierto? ¿Dónde está el texto? Luego, ¿qué dice el texto? Ahí observamos cuál es la idea principal del texto. No puede predicar usted muchas verdades. Los pasajes, si bien es cierto, están compuestos por varios versículos, frases, pero hay una idea dominante siempre en un pasaje. Usted tiene que ir a buscar la idea, el propósito principal de lo que dice la palabra de Dios, porque si no, vamos a tomar un poco de aquí, un poco de allá y lo vamos a interpretar a nuestra manera. Ese sería un serio problema. Entonces la observación responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Muy bien. Luego estamos en el tercer proceso. ¿Cuál es el tercer proceso? Primero, analizamos el contexto. Amén. Preguntamos dónde está el texto. Luego, ¿qué hacemos? Observamos, ¿no es cierto? Observamos. Allí nos preguntamos, ¿qué dice el texto?
Muy bien, observamos el texto. Y ahora estamos en el tercer proceso. ¿Cuál es ese tercer proceso, mis hermanos? El que estamos ahora, el que es importante también, después de analizar el contexto, después de observar el texto, ¿qué hacemos? Interpretamos. ¿Y qué es la interpretación? Bueno, la interpretación responde a la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? La interpretación es este proceso que nos da a conocer el texto tan profundamente como podamos, para que nosotros podamos tomar el significado, toda la intención del autor y podamos entender lo que Dios quiso decir. Si bien es cierto, la Biblia fue escrita para nosotros, no a nosotros, mira, no ha escrito a la primera iglesia de Huancayo, pero sí para nosotros, ¿no es cierto? Nuestro trabajo es descubrir qué quiere decir el texto. Las observaciones dicen qué dice el texto, pero la interpretación es qué quiere decir el texto. Hemos estado haciendo algunos ejemplos de ello. Uno de los más comunes, el que volvemos siempre, el libro de Tito capítulo 3. Usted nota la palabra del Señor mientras nosotros estábamos estudiando las Escrituras. Y mismo Tito 2, verso 11 también habla acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué dice el texto sobre Tito 2, 11 acerca de la gracia de Dios? ¿Qué dice? Que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Es la observación, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir la gracia de Dios? Hemos dejado con preguntas. ¿Qué es gracia? ¿No es cierto? ¿Qué es manifestación? ¿Por qué se manifestó a todos los hombres? Entonces la interpretación responde a estas preguntas que no están inherentemente declaradas en el texto. ¿Qué quiere decir el texto? Y si seguimos estudiando el libro de Tito 3, ¿qué quiere decir misericordia? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa bondad? Amén. ¿Qué es regeneración? El lavamiento de la palabra de Dios, la renovación del Espíritu. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir la justicia? Entonces la interpretación busca obtener el significado de lo que quiere decir. Pero necesitamos un contexto para eso. Necesitamos entender a través de la observación lo que dice el texto. Esta estructura lógica que tiene, el significado de las palabras que hay, el comportamiento de las palabras, los verbos, los complementos, etc. Eso es importante, hermano, es importante. Debe ser diligente en estudiar la palabra del Señor. No sea flojo, hermano. ¿Por qué nuestra vida no se conforma a las Escrituras? Porque no estudiamos las Escrituras. No tenemos una vida de oración que diga, Señor, ayúdame a entender lo que aquí está escrito. Nos conformamos solo llegar a la iglesia. Usted debe tener un estudio personal dedicado, diligente, sacrificio, sí, de la palabra del Señor. Debe aprender a observar el texto, a gozarse de las ideas principales, de lo que Dios luego pone para secundar esas verdades, de buscar qué quiere decir el pasaje, porque si no, usted no va a poder aplicarlo a su vida. Nuestro trabajo es extraer el significado, no es poner significados en la Biblia, es extraer el significado, es extraer el sentido, es tomar las verdades que la palabra de Dios tiene y en función de esas verdades nosotros nos edificamos, porque las verdades son intemporales, las verdades son válidas, tiempo, espacio, cultura, no importa dónde nos encontremos, con quién nos encontremos, el marco cultural, idiomático, no importa, la verdad es la verdad. La palabra de Dios va a permanecer. Entonces su trabajo, hermano mío, es extraer las verdades. Y cuando hablamos de la predicación, es eso, es la manifestación de las verdades de la palabra de nuestro Dios. Y esas son las que aplicamos e implicamos a nuestra iglesia y aplicamos a nuestras vidas. Muy bien. Entonces, cuando volvemos a las Escrituras, estamos viendo nosotros algunos principios de la interpretación. La primera pregunta es, ¿qué busca la interpretación? ¿Qué es lo que la interpretación busca? ¿Cuál es la meta de la interpretación? Entonces vamos a tratar de ir respondiendo estas preguntas para ver la forma como interpretamos. Entonces, primero debemos entender que la interpretación, ¿qué busca? ¿Qué busca la interpretación? Cuando usted va a la Biblia y quiere, por ejemplo, entender un pasaje, usted debe preguntarse, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Ven? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Entonces, la interpretación busca el sentido original del texto, no las implicaciones. Hay muchas, hay cosas que usted debe, y a veces hay pocos en el púlpito o en los ministerios que no logran diferenciar bien esto. Hay múltiples aplicaciones de un texto, amén. Múltiples. O sea, ¿qué es la aplicación? Es cómo se relaciona el texto conmigo.
¿Qué es una implicación? ¿Cómo se relaciona el texto con un grupo, como mi familia o como la iglesia de manera general? ¿Cómo se relaciona? Entonces, de nada sirve tener la verdad si no lo relaciono conmigo. Amén. Pero eso, muchas veces algunos lo predican como si fuera una verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado. Amén. Sí, hay aplicaciones, muchas, pero hay un solo significado. Hay un solo sentido. Por ejemplo, el libro de Hebreos 10, las escrituras claramente dicen en el verso, hay muchos pasajes, pero ese vino a mi mente. Vamos rápidamente al libro de Hebreos 10. Vamos a pedir a Aarón que me ayude a leer. A ver, hermano, ayúdame a leer el verso 25. Libro de Hebreos 10, verso 25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, perdón. Es Hebreos. Dice, no dejando de congregarse. Ya ese es. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Si usted ve el contexto anterior y después solo del tema literario, verá que eso es un grave mal, no dejando de congregarnos. Incluso abajo va a decir, si alguno pecare voluntariamente, etcétera. O sea, el hecho de no congregarse es una ofensa directa al Señor. El significado de esa verdad es claro, no dejando de congregarnos. Entonces Dios espera que el creyente no deje de congregarnos. Hay una gran verdad ahí. Pero ahora, cuando buscamos nosotros la interpretación, nos preguntaríamos, ¿qué significará congregar? ¿Qué significará no dejar de congregarnos? Mire, podemos aplicarlo directamente, amén. ¿Dónde congregamos nosotros? Porque la palabra iglesia es eclesia, es una asamblea. Y no es una palabra que se inventó para la iglesia, es una palabra que ya existía en el contexto griego, en el contexto judío, era una asamblea. Entonces, pero Dios está diciendo, esta asamblea, la iglesia es mi asamblea, es el conjunto de creyentes, ¿no es cierto?, bautizados, que son míos, es mi pueblo. Entonces Dios está diciendo ese contexto, no dejando de congregarse. ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto en nuestras vidas? Tengo la responsabilidad de venir los días que Dios abra la puerta, ¿no es cierto? Los domingos, en la mañana, en la tarde, o los miércoles. Dios dice, no dejando de congregar. ¿Por qué? Porque amo al Señor, porque no, mi costumbre en el Señor es nueva. Amén. Entonces no puede ver uno, dice que es salvo y no llega a la casa de Dios. Y dice ser creyente. Entonces, el punto está claro. Hay muchas aplicaciones. Sí. Claro, entonces, amén. Sí, amén. Amén. Ama a su Dios. Amén. El Señor es glorificado, etcétera. Tiene que haber una asamblea. Amén. Amén. Y eso es verdad. Algunos toman el libro de Mateo 18, donde dice 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, con la excusa de congregar en casa y no venir a la iglesia. No, pero total aquí estamos congregando. ¿Ve? Porque su interpretación es mala, la aplicación en su vida también es mala, porque han dejado el contexto. A lo largo de toda la palabra de Dios, Dios invita a no dejar de congregar, ser fiel, dice la palabra de Dios, y la evidencia que somos fieles al Señor y el agradecimiento que Cristo murió por nosotros es que estamos en la casa del Señor. Entonces la verdad ahí está explicada. El creyente no debe dejar de congregar. Si queremos nosotros entender mejor, debemos preguntarnos qué es congregar, cuándo congregar, cómo nosotros debemos congregar. Entonces la palabra de Dios dice fielmente, implícitamente, no dejando de congregar, dejando de congregar. La idea es constantemente, no un tiempo sí y otro tiempo no dejando de congregar. Ahora, ¿cómo nosotros congregamos? Bueno, ahí hay muchas aplicaciones. Congregamos, una buena aplicación es llegar temprano, ¿no lo cree? Amén. Otra cosa es venir de la mejor forma para
a glorificar el nombre de Dios, ¿no es cierto? Amén. Pero si hay una persona nueva que está llegando a la iglesia y no me gusta cómo está vestida, yo no lo voy a masacrar, ¿no es cierto? Porque está llegando recién. Así como se te ocurre venir a la casa del Señor, ni te has peinado, entonces no voy a decir eso. Y si lo predica, yo tendría que tener la sabiduría y el cuidado. Hay muchas aplicaciones, pero la verdad está clara, no dejando de congregarnos. Amén. La interpretación, Dios dice, debemos ser fieles a su presencia, a su casa. Muy bien, hay muchos más. Quizás no hice un buen trabajo con este texto, pero hay muchos de estos. Es el que se vino a la mente. Pero ¿qué es lo que busca la interpretación? ¿Qué es lo que busca la interpretación? El sentido original del texto. Amén. No las implicaciones actuales. O sea, cómo se relaciona ahora. Eso lo vamos a ver después. Amén. Entonces, cuando usted va a enseñar la palabra de Dios, usted tiene la responsabilidad de primero enseñar a la gente cómo llegó a usted a esa verdad. Y luego tiene el trabajo de sustentar esa verdad. Hay muchas personas, hemos llamado intertextualidad o versículos correlacionados que sustentan esa verdad. Y luego que lo aplico. Amén. Y muchas veces esta parte es la que nosotros solemos olvidar. Tenemos que aplicar el texto a nuestra realidad. Normalmente uno debe empezar a aplicarse en su vida y probablemente lo que me sirve a mí le servirá a usted. Pero yo no voy a tomar mi aplicación como si fuera una verdad. Ese es el punto. No es que no está mal aplicar, está bien aplicar. Pero primero tiene que interpretar el texto, tomar la verdad, para luego aplicarlo a nuestro día. ¿Recuerda la gran brecha que nos separa del antes y el hoy? Amén. Ellos entonces, ¿qué nos separa? El tiempo, el idioma, la geografía, la cultura, la historia. Y nuestro trabajo es cruzar el puente tomando los principios bíblicos. Llegamos, tomamos la palabra de nuestro Dios, las verdades, y lo aplicamos al hoy. Entonces, básicamente 4 preguntas les ayudan mucho a entender todo el proceso que estamos estudiando de la hermenéutica bíblica. ¿Dónde está el texto? La pregunta, cuando ven, ¿dónde está el texto? Eso pregunta el contexto. Luego, ¿qué dice el texto? Eso tiene que ver con las observaciones. Y luego, ¿qué quiere decir el texto? Eso tiene que ver con la interpretación. Responde las preguntas que no están claramente definidas las respuestas allí. Como por ejemplo, ¿qué es congregar? ¿Qué es no dejando de congregar? ¿Quiénes dejan de congregar? ¿Por qué dice el Señor esto? Eso viene para nosotros en la interpretación. Amén. Y esto es lo que aplicamos. Entonces, ¿qué busca la interpretación? El sentido original del texto. Lo que quiso decir el autor bíblico a su audiencia original. Dentro de este contexto histórico, lingüístico, teológico, literario. Pero es válida. Toda la escritura, por lo tanto, es inspirada por Dios. No importa si es un pasaje en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Claro que el Nuevo Testamento tiene para nosotros una aplicación más directa a las verdades que tomamos. En el Antiguo Testamento tenemos que entender el contexto y todo esto para poder tomar los principios de ahí y luego aplicarlos en nuestras vidas. Entonces, pero toda la escritura es útil. Hemos visto ya algunos ejemplos prácticos, no voy a volver a eso, acerca de la interpretación de esto. Para que quede claro nomás, en Éxodo 20:14, el mandamiento del Señor dice, no cometerás adulterio. Entonces, el mandamiento fue dado por Dios a Israel como parte del mandato del pacto que Dios hizo con Moisés y su pueblo, y está prohibiendo la infidelidad matrimonial. Amén. Es un acto que quebrantan no solo la relación humana, pero si entiendes el contexto, está quebrantando la relación que tenemos también con Dios. ¿Por qué? ¿Quién es testigo del matrimonio? Dios. Entonces, algunos cometen adulterio como si nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden. No solo estás siendo infiel a tu esposa, estás siendo infiel a Dios. Porque el matrimonio no es de 2 solo, es de 3. El testigo del matrimonio, el cimiento del matrimonio es Jesucristo mismo. Y el adulterio no solo cae en un acto físico, sino desde su concepción en el corazón. Es el significado que Dios da. ¿Ve? Ese es el punto. Entonces, ahora hay muchas aplicaciones de eso en la vida de cada uno de nosotros. Si usted codicia a alguien en su corazón, ya es un fornicario, un adúltero, a una mujer que no es su esposa. Y se aplica a su vida. Hay muchas aplicaciones. Muy bien. Ok, bueno, vamos a otra porción
Voy a dejar los versículos que ya hemos tomado. ¿Qué más busca la interpretación? No solo el sentido original del texto, sino lo que el autor quiso comunicar. No el sentido que el texto o el lector determina. A veces uno está buscando determinar el significado del texto bajo mi apreciación. A veces nos sentamos, estudiamos la Biblia y preguntamos, ¿qué dice para ti el texto? ¿Qué dice para ti el texto? No. Podrías preguntar otra cosa, o cómo te iluminó este texto. Eso es muy diferente. Pero ¿hay un solo significado o hay varios significados? Hay uno solo. Y si yo quiero saber ese significado, ¿a dónde debo ir? Al autor, a lo que él quiso decir. El otro día estaba yo tratando de escuchar la capacitación de aquí en la construcción. Hay un encargado que es prevencionista, y él estaba hablando de ciertos riesgos en el trabajo, etcétera, y yo por ahí escuché cierta palabra que me llamó la atención, de formar un comité, etcétera, y yo dije, ¿por qué necesitamos formar un comité? Ahora, yo pude haber tomado esta palabra, pude haber asumido un asunto, que seguro el prevencionista está buscando formarse un grupo, rebelarse, qué sé yo, es lo que yo pude haber asumido, ¿no es cierto? Solo escuchando esa palabra dentro de lo que escuché. Ahora, si yo quiero entender la verdad, ¿dónde debo ir? Imagínate, hablo a mi esposa y le comunico así, yo escuché y me parece que, y luego ella va y lo dice a otro, y de pronto llegamos a la iglesia y hoy los grupos de construcción de la iglesia están rebelando. Tenemos problemas. La mayoría de esos problemas son malos entendidos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer? Lo más natural, debo ir y decirle al que está dando la charla, ¿esto es lo que dijiste o no? ¿Qué quisiste decir? Tengo que ir a quien emitió esto. Siempre volvemos a la fuente. Lo mismo en la interpretación. Cuando volvemos a las escrituras y queremos entender, nuestra mente debe estar preguntándose qué quiso decir el autor. Si estamos leyendo el libro de Filipenses, ¿qué quería decir Pablo cuando escribió esto? Si estamos leyendo el libro, no sé, de algún libro en Nehemías, o qué quiso decir el autor escribiendo esto. Ese es el punto. Y básicamente, obviamente, el autor, ¿quién es? Es Dios. Usó hombres también para escribir su palabra. Igual que Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina, igual la palabra de Dios está compuesto por hombres, pero es Dios quien promovió todo. Igual la palabra es divina, es inerrante, pero Dios usó instrumentos humanos. Lo que Dios quería comunicar, lo comunicó al autor que escogió para escribir, y él entendió esa misma verdad, y él lo escribió, y la primera audiencia entendió lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a entender? Y tenemos que entender todo esto dentro de ¿qué? De su contexto, Entonces, la meta es conocer el texto tan profundamente como nosotros podamos entender, recrearlo con fidelidad, el significado original, lo que el autor quiso decir bajo la inspiración divina, y esto nos va a permitir a nosotros aplicarlo correctamente a nuestra vida. Muy bien, dentro de esto hemos dicho que la Biblia ubica el sentido siempre con el autor, amén, siempre con el autor. La misma Biblia nos invita a eso. Un verso nomás para recordar, Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29. Andy, busca por favor. Deuteronomio 29:29. Es importante este proceso, hermano. Yo sé, la Biblia tiene la respuesta. Edificamos nuestras vidas en función de la palabra de Dios, pero si no entendemos la palabra de Dios, no la interpretamos correctamente, muchas de nuestras prácticas van a estar erróneas. ¿Qué dice Andy? Deuteronomio 29:29. Moisés hablando al pueblo, hay cosas que son secretas. ¿A quién pertenecen? A Dios. A nosotros nos gusta buscar lo que está entre líneas, lo que la Biblia no dice. ¿Por qué yo tengo que indagar en lo que la Biblia no dice? ¿Por qué? Dios dice, le pertenece a Dios. Amén. No tenemos suficiente revelación, entonces por eso han sido reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Así que tenemos que entender lo que Dios quiso decir, lo que está aquí escrito. El problema está cuando la naturaleza nuestra y nuestra curiosidad nos gana buscando significados donde no hay. Y
Por ejemplo, hermanos, yo estaba estudiando mucho el libro de Apocalipsis, saben ustedes, estamos estudiando ahora el capítulo 5, el capítulo 2 y capítulo 3, ¿qué hay ahí? Mensajes de Jesucristo glorificado a 7 iglesias reales, en 7 lugares reales, a través de 7 pastores o mensajeros reales. Ahora ustedes van a encontrar comentarios, libros, incluso mensajeros, predicadores que van a alegorizar esto. O sea, van a decir, la iglesia en Éfeso va a hacer referencia no solo a esa iglesia que existió en Éfeso, sino a la iglesia de los primeros 2 o 3 siglos, donde la iglesia era fiel, etcétera, etcétera. Luego viene la iglesia en Esmirna y eso va a referenciar al tiempo de la iglesia, hablando universalmente, que vino en los siglos 4, 5 y 6. Y va a llegar al día de hoy y va a decir, estamos en la iglesia, en el tiempo de la iglesia de la Odisea, porque mira, todo está mal aquí, somos inmorales, somos tibios. Y la pregunta es, y hay un libro entero de eso, y hay predicaciones enteras de eso, ¿es lo que habrá querido decir Juan? No. Y yo le preguntaría a los que predican, ¿de dónde han sacado que todo esto encaja ahí? ¿De dónde? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Y enseñarlo como verdad? No. A mí que Dios estaba hablando solo a 7 iglesias reales, en 7 lugares reales, a 7 pastores reales, y cada una de estas iglesias, si bien es cierto, apuntan a tipo de iglesias que tenemos hasta nuestros días, pero no que predominó así. ¿Ve la locura? Dentro de nuestro propio contexto es una locura. Mire, por eso cuando volvemos, la pregunta es, ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor? Si yo quiero preguntarme cómo el texto se relaciona conmigo, yo tengo que preguntar qué quiso decir el autor. Muy bien. Luego, hay la religión de estos días, dicen que el texto determina el significado, depende cómo tú lo lees. Hermano, usted no puede interpretar la palabra de Dios sin dejar de lado al autor. No puede. Si no, va a tomar un texto a su conveniencia, a su apreciación. No, tiene que volver al texto. ¿Qué significa el texto? Porque ¿qué quiso decir el autor? La religión de estos días quita de lado al autor porque alegan el autor no sabía lo que decía, no tenía suficiente luz y de pronto dejan de interpretar en un sentido literal y hay conceptos como vamos a ver más adelante, por ejemplo el concepto famoso sensus plenior, que quiere decir vamos más allá de la intención del autor humano. Hay una doble interpretación, lo que el autor dijo, lo que Dios quiso decir y lo que el autor no sabe. Así que vamos a ir buscando significado más profundo, vamos a ir metiéndonos en alegorías, en lo que quería decir o no quería decir. Es un grave problema, hermano. Yo conocí a un misionero bautista que empezó a alegorizar así la palabra de Dios para su vida y así tomar decisiones en su ministerio. Para empezar, leía la palabra de Dios, así abría la Biblia y dijo, esto es lo que Dios quiere decirme. Y alegorizaba, por ejemplo, estaba hablando, no sé, cierta historia y de pronto dijo, este personaje soy yo, este otro personaje es mi enemigo, así va a pasar, esto es lo que yo tengo que hacer. De pronto tenemos problemas. Los principios están ahí. Amén. Pero yo no voy a buscar significados ocultos, algo que no está allí. Mi trabajo es volver al sentido original del texto. Nuestro trabajo es volver a lo que el autor quiso decir. Amén. La aplicación es cómo eso se relaciona en mi vida, porque los principios están ahí. Muy bien. Ahora, ya he hablado mucho acerca de los ejemplos. Hay otro problema también en nuestros días. Los intérpretes de estos días, vamos a llamarlos postmodernistas, dicen que el autor no puede determinar el significado porque no está presente. Y por eso uno puede interpretar a su parecer, bajo la ayuda de la ciencia. A veces el significado es ambiguo. Cada lector lo debe interpretar de acuerdo a su experiencia, a su contexto. No, hermano mío, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios, al sentido original del texto y a lo que el autor quiso decir. Muy bien, ahora vamos a lo que nos compete esta noche rápidamente. Muy bien, ¿qué más busca la interpretación?
Busca el sentido original del texto. ¿Qué más busca la interpretación? Busca lo que el autor quiso decir. ¿Qué más busca la interpretación? Aquí, la interpretación busca identificar un sentido. Valga la redundancia, singular, no varios sentidos. Amén. Entonces, ¿hay varios significados en la palabra de Dios o hay uno solo? Hay uno solo. Es el sentido original del texto, es lo que el autor quiso decir y no hay varios sentidos, hay un solo significado. Mire, un ejemplo que a veces toman este versículo y lo malinterpretan mucho. El libro de Filipenses 4, el verso 5, vamos a decir, Juancito que está ahí, bienvenido hermano. Mire, ¿has notado esta expresión? Como lo dicen otros. También toman de la Biblia, incluso está escrito en las iglesias de muchos, dicen, arrepiéntete, el Señor está cerca, o el Señor viene pronto, y casi el énfasis está en su ministerio en eso. ¿Qué dice Juancito? Pues para que la iglesia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Si lee un poco el contexto, mi esposa y yo estamos estudiando el libro de Filipenses, y el propósito principal del libro de Filipenses es el gozo en el Señor. Y hay mucho de las cosas que trae gozo al Señor, al apóstol Pablo. Nosotros estamos en el capítulo 2 con mi esposa y es la unidad en el Señor. Ahora si sigue viendo los capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 y hasta el final de los capítulos va a ver lo mismo. Todo está sustentando eso. Que trae gozo a un creyente, a la iglesia, al Señor. Y una de las características de una iglesia que trae gozo al Señor es que tiene la expectativa correcta sobre el retorno del Señor. Pero muchos malinterpretan. ¿Qué quiere decir el Señor está cerca? ¿Qué quiere decir? ¿Que mañana viene? ¿Que está a 2 cuadras? Porque dice está cerca. Está en nosotros. ¿A qué se refiere? Hay algunos que van a hablar que el Señor está cerca, así diciendo, muy bien, el Señor puede venir esta noche, el Señor puede venir mañana. Amén, bien es cierto, nadie sabe a qué hora vendrá el Señor, ni cuándo vendrá el Señor, pero sí sabemos cómo vendrá de un momento a otro, en un abrir y un cerrar de ojos. Pero no voy a estar nosotros tratando de persuadir a la gente al arrepentimiento por eso. Más bien, el retorno del Señor no produce arrepentimiento, más bien debería producir esperanza. Es el sello de una iglesia bíblica. 1 Tesalonicenses capítulo 4 lo confirmas. Nuestra esperanza verdadera está en que el Señor volverá. Una iglesia piadosa tiene la expectativa correcta sobre el retorno del Señor. Amén. Entiende, porque amamos la venida del Señor, porque somos creyentes. Más bien, la venida del Señor produce y alimenta la esperanza del creyente, no arrepentimiento. Lo que produce arrepentimiento es la predicación del Evangelio de Cristo Jesús, para que abrigues la esperanza gloriosa que un día el Señor volverá y estaremos con Él para siempre. Amén. Pero hay mucha mala interpretación acerca de esto y a veces damos el énfasis donde no debemos dar el énfasis. El punto de esto obviamente se refiere a la inminente venida de Cristo en el contexto, y esta esperanza debe motivar a los creyentes a vivir con un espíritu que, el verso dice, vuestra gentileza. Debe animarnos a vivir con un espíritu apacible, sabiendo que vamos a dar un día cuenta al juez. Ese es el sentido. Ahora, Dios está usando este pasaje, Pablo, para animar con mansedumbre a los hermanos. No los anima a pelearse, a desesperarse, a hacer grandes campañas de arrepentimiento. No. Más bien para vivir en paz. Porque Dios viene y Él es nuestro juez. Entonces, si yo saco esto fuera de contexto y lo aplico como para que todos se arrepientan y trato de decir, bueno, el Señor aparecerá hoy, hay problemas. Y si trato todavía de jugar con los días de hoy y hay un nuevo papa, seguro es el anticristo, no ves lo que está pasando, ya mañana aparece el Señor, mejor vámonos y cambiémonos con vestiduras blancas y esperemos al Señor. Tenemos problemas. La interpretación fiel debe orientarse en un solo sentido, no en varios sentidos. ¿Cuál ha sido la intención del autor, inspirado por el Señor, al escribir esto? Muy bien. No hay significados ocultos, no debe haber significados místicos,
no debe haber significados contradictorios en un mismo pasaje. Mire, la intención del autor no es diferente del autor humano al autor divino, no es diferente, es el mismo, hay una misma unidad de intención. La inspiración de la Escritura garantiza que la intención del autor humano no es distinta de la inspiración que vino de parte de Dios. Son lo mismo y ambos quisieron revelar lo mismo. No hay contradicciones, no hay una doble agenda, no hay significados profundos. Vamos a la palabra de Dios. 1 Pedro 1, del 10 al 12. Voy a pedirle a mi hermano Emilio que nos ayude a leer. 1 Pedro 1, del 10 al 12. Atrás está mi hermano Wilfredo Ríos. Hermano, ayúdeme con Romanos 10, verso 16. 1 del 10 al 12. Y mi hermano Romanos 10, 16. Amén, amado hermano. Ve la armonía entre Dios, su espíritu, a la inspiración a través de estos hombres. Y estos hombres que Dios usó eran llenos de la palabra de Dios. También ellos conocían las Escrituras, tenían la diligencia de estudiar la palabra de Dios. Por algo Dios los usó también. Eran hombres llenos de la palabra de Dios. Cada uno de estos. Y ellos entendían el significado de las revelaciones que Dios estaba dando. No tendrían tanta luz como nosotros en los detalles. Ahora en el Nuevo Testamento vemos a todo color, entendemos mejor, digamos, vemos mayor detalle, pero ellos entendían las verdades. No hay significados ocultos. ¿Qué dice el libro de Romanos 10, Romanos 10, 16? 10, 16. Ajá. Mi hermano, a ver, vuelva a leerlo, por favor. Amén. Mire, Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando de Dios y de Él. No había dos evangelios, dos anuncios, no había un significado por ahí que Isaías no entendía. No. Las cosas secretas Dios se reveló para sí. Pero todo lo que quiso comunicar al hombre lo comunicó al autor humano y él lo escribió a nosotros. Mire un ejemplo más. En el libro de Apocalipsis, que también estamos estudiando, capítulo 1. Y qué interesante, ¿por qué el Señor quiere que entendamos Apocalipsis así? Justamente, ¿por qué? Porque es un libro cargado ¿de qué? De figuras. Aunque el tema principal es la revelación de Jesucristo, tenemos bastantes profecías. Y para que nosotros no nos perdamos por las ramas, buscando esto seguro significará esto, seguro significará esto, seguro significará otro, Cristo nos dio una base hermenéutica para interpretar. El verso 1 que dice, la revelación de Jesucristo, amén, que Dios le dio. O sea, ¿esta revelación de quién vino? De Dios. ¿A quién se lo dio? A Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deberían suceder pronto, y las declaró enviando por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Mira, Dios tomó la revelación, lo dio a Jesucristo, Jesucristo lo dio a su ángel, y su ángel ¿a quién le dio? A Juan. El mismo mensaje, el mismo tema. El principio está claro aquí. Y Juan lo ha escrito ¿a quién? A verso 4 que dice,
Juan a las 7. Amén, de todos los tiempos, del primer tiempo, del segundo. A las 7 iglesias. ¿Ve? No hay significados ocultos, aún en los temas proféticos. Es el principio. Entonces, ¿qué busca la interpretación? Responder a la pregunta, ¿qué quiere decir el Señor? ¿Y qué busca? El sentido original del texto, lo que quiso decir el autor, esta armonía que hay entre el autor humano y Dios. No hay significados ocultos ni entre ellos, ni contradictorios. Moisés entendió todo lo que Dios quiso revelarle. Cuando alegorizamos, cuando buscamos significados profundos, tenemos problemas. Uno de los temas en la Biblia más atacados por el mundo, por los Satanás y por los que malinterpretan, recuerda que el enemigo de la palabra de Dios, ¿quién es? Es Satanás. ¿Qué hizo desde el principio? Cuestionó la Biblia. ¿Qué más? Malinterpretó la Biblia. No, eso no es lo que quiere decir. Eva, Dios no dijo, no, sino que Dios dice, tiene miedo porque si no comes, serás como Dios si comieres. ¿Ve? Malinterpreta la Biblia, cuestiona la Biblia, malinterpreta la Biblia, argumenta y luego reemplaza la Biblia. Satanás no va a ir directamente a negar la palabra de Dios, sino la empieza a malinterpretar y nos tragamos las mentiras cuando buscamos un significado. Eva entendió claramente, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Qué claro, ¿no? Qué literal para entender. Si comes de ese fruto vas a morir. La serpiente dijo, no, Dios no quiso decir esto. Hay algo más profundo allí. Porque este es el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Y si comes vas a ser como Dios. En el punto de que no necesitas Dios. Tú puedes tener tu lugar. Dios te hizo para que tú también seas un Dios. Y el centro de su mensaje ya no es Dios, sino ¿quién? El hombre. Hasta el día de hoy, cualquier religión hace el énfasis en el hombre y no en Dios. El evangelio de la prosperidad de estos días, ¿a quién pone en el centro? Al hombre. Lo que tú quieres, lo que tú sientes, tú mereces todo, vamos campeón, clama, declara, Dios tendrá que dar. Te pone como Dios, es la misma esencia. ¿Por qué? Porque estás buscando significados ocultos donde no hay. Y malinterpretando, sacaron fuera del texto. Mire, vuelva a la palabra de nuestro Dios, al libro de Juan 1, verso 18. Y una de las cosas que hace Satanás es con el tema de la encarnación de Cristo Jesús. Y van ustedes a ver que no hay algo más atacado que la naturaleza humana de Cristo Jesús y divina. Porque si tú quitas la encarnación del Verbo, quitas el cimiento, el mensaje de nuestro evangelio y nuestra fe llegaría a ser vana. Y muchos van a negar a Cristo como el Hijo de Dios. Muchos van a negar a Cristo Jesús como el Dios, que es Dios eterno también. Mire, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, ¿qué más dice? ¿Qué ha hecho Él? Le ha dado a conocer. La palabra de Dios es clara en el libro de Juan. No tienes que buscar tanta cosa para interpretarla o entenderla. A través de Cristo Jesús, que es Dios, podemos conocer al Padre. Entonces, por ejemplo, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, vamos un momento ahí, Colosenses 2, a ver si me acompañan mis hermanos en Colosenses capítulo 2, a ver a quién le toca leer, vamos con Aarón otra vez, libro de Colosenses capítulo 2, las iglesias y hasta nuestro día, hermano, ya enfrentaban estos problemas del cuestionamiento de la naturaleza humana, divina, de Cristo Jesús y su propósito. Mira el versículo 8, Colosenses 2:8. ¿Qué dice Aarón? Muy bien. Verso 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Bueno, había un grupo de, nosotros le conocemos como gnósticos en estos días, pero con el mismo espíritu, que están cuestionando la naturaleza divina de Dios, de Jesucristo, la importancia que Él tiene en la iglesia. Están negando esto. Y la palabra de Dios nos está diciendo, por ejemplo, Platón era un promotor de esto. Él decía, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Entonces, no querían reconocer la naturaleza humana de Cristo Jesús.
Y si no reconocemos la encarnación de Cristo, tenemos problemas. Él tenía que hacerse hombre para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Lleguemos nosotros a ser salvos creyendo en Él. Si Él no tomó naturaleza humana, entonces nuestra fe es vana. Pero estos días este grupo de hombres estaban cuestionando esto y ponían a Cristo al mismo nivel que los demás. Por eso adoraban ángeles, por eso adoraban otros seres, por eso adoraban... Y Dios se enojó de todo. El apóstol, a través del Señor, muestra esto. Por ejemplo, vuelve al versículo que estamos leyendo. Libro de Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Acá hablando de otro grupo que está atacando a la iglesia, dentro de la iglesia, los que querían judaizar a la iglesia. O sea, tienes que guardar los días de la ley, día de reposo, tienes que guardar los mandamientos para que seas salvo. Muy bien, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando, ahora viene el otro ataque, humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y nota el verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y hay mucho de lo que está pasando ahí. Cuando buscas significados ocultos que no hay, tienes estos problemas. ¿Sí? Muy bien, vuelve un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. No solo tienes el problema de las filosofías de este mundo que buscan cosas ocultas, como por ejemplo negando a Cristo Jesús y buscando algo más donde no hay, sino que también tienes una mezcla de cosas. El sincretismo, en el libro de Colosenses también está. O sea, voy a tomar mis tradiciones y lo vamos a mezclar con lo que la Biblia dice y vamos a establecer nuestra propia iglesia, nuestra forma de adorar a Dios. No puedes hacer eso tampoco. ¿Por qué llegamos a hacer eso? ¿Por qué? Porque no queremos tomar el significado de la palabra de Dios. Estamos buscando otro significado. Yo hablaba con un pastor años atrás que decía, yo prefiero que mis jóvenes bailen en la iglesia que bailen en el mundo. Entonces, por eso yo les permito bailar en la iglesia. Hay iglesias donde pueden bailar todo tipo de música y está permitido. ¿Y cómo lo respaldas? Bueno, tienen versículos, no sé de dónde habrán sacado para respaldar eso. Total, hay formas de poder traer a la gente, hay métodos para poder traer a la gente a la iglesia. Entonces, hagamos lo que sea necesario. Eso no en ningún momento dice la palabra de Dios. Hay un solo método y es la predicación de las Escrituras. Mi hermano, cuando mezclamos cosas, cuando agregamos cosas, cuando buscamos significados ocultos, entonces vamos a tener problemas. Mire un pasaje esta noche para concluir. Libro de Romanos 10, del 6 al 8. Vamos a pedir a alguien que nos ayude. Libro de Romanos 6, del 6 al 8. Josué, ayúdame, hermano mío. Romanos 10, del 6 al 8. Hasta ahí nomás, era hasta el 8, pero ya. Pero el mensaje aquí es que la palabra de Dios está cerca, es clara. No tenemos que estar indagando en cosas que no están en las Escrituras, buscando significados ocultos, alegorizando asuntos que la palabra de Dios no nos invita a hacer, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Ven? Así que, entendiendo esto esta noche, hermano mío, tenemos una base para empezar a desarrollar algunos principios de la interpretación. ¿Qué hemos emprendido hoy? ¿Qué es la interpretación? Responde a la pregunta, ¿qué quiere decir el texto? Entonces, ¿qué busca la interpretación? El sentido original del texto.
¿Qué busca la interpretación? Lo que el autor quiso decir. ¿Qué busca la interpretación? La unidad entre el autor humano y el autor divino. O sea, no, lo que no busca la interpretación son los sentidos ocultos, las verdades ocultas, lo que está entre las líneas. ¿Ve? Eso es lo que no busca la interpretación. Muy bien, entonces la interpretación me permite establecer la verdad tal como el autor lo quiso decir, tal como el sentido original del texto, tal como el autor humano, el autor divino lo transmitió. Y esto a mí me sirve para aplicarlo en cualquier contexto, en cualquier contexto. O sea, la interpretación se aplica en cualquier contexto. El concepto bíblico se aplica, no importa en dónde estemos, cuáles sean las circunstancias, sigue siendo el mismo. Se aplica, es aplicable. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Eso es lo que nos es útil, la relación con el texto en nuestros días. Ahora, teniendo esto presente, la próxima semana vamos a contemplar a cómo interpretamos esto. Ya entendemos, amén, qué es la interpretación, hemos entendido eso, pero ahora la interpretación va a buscar también el sentido literal del texto. Eso todavía no está. El sentido literal del texto. Y vamos a empezar por eso la próxima semana. Vamos a ver qué significa literal, el sentido literal de una palabra, el sentido literal de las frases, y luego vamos a hablar un poco del entendimiento de las figuras literarias del lenguaje. Vamos a hablar de qué es un símile en la Biblia, qué son las metáforas en la Biblia, qué es la personificación en la Biblia. También hay eufemismos, hipérboles, preguntas retóricas, frases idiomáticas, antropoformismo. Vamos a hablar un poco de eso, es atribuir las características humanas a Dios o atribuir una emoción humana a Dios. Tiene otro nombre, son nombres nomás, pero todas estas figuras literarias tenemos que también saber interpretarlas. Amén. Pero el primer sentido es literal. Amén. Literal. Muy bien, hermanos míos. Vamos a terminar este tiempo y luego si hay algunas preguntas lo haremos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder buscar, Señor, la verdad que ha sido expuesta tiempo atrás. No queremos separarla del contexto ni su significado. No queremos tampoco, Padre, interpretar la palabra a nuestra manera. Queremos, Señor, entender tu palabra. Queremos gozarnos en ello. Yo te ruego, despierte, mis hermanos, este deseo, este fuego, este hambre por entender tu palabra, enseñar tu palabra, aplicar tu palabra. Padre, necesitamos ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres llenos de tu palabra, entendiendo las verdades, para que edifiquen sus vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias, gracias, porque la verdad está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias por tu palabra. En Cristo, bendícenos. Amén. Muy bien, hermanos míos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, vamos a pasar nuestro tiempo de oración.